Buen día, señores estudiantes. Buenos días, doctora. Buenas días, doctora. Buenos días, doctora. Buen día. Vamos a encender las cámaras para que queden, por favor, grabados en la clase. Doc, buenos días. Yo tengo un problema con mi cámara que no vale. No puedo encender. Yo siempre me conectaba con el celular y tuve un problema con mi celular. Por eso no puedo prender. Ya. Ya, ¿Anotó gracias. su nombre ahí en el chat? Sí. Ya, gracias, Doc. Listo. Bien. A ver, señores, nosotros en la clase pasada concluimos todo lo que era relacionado con aparatos respiratorios y obviamente de aparato respiratorio pues será la prueba próxima que tengamos, que le vamos a dejar para el mismo día viernes para que podamos hacer lo mismo de la otra vez, que como son 2 horas, da tiempo de que ustedes se puedan desplazar en la hora que corresponde a Morfo y no tengan que agarrar la hora de otra asignatura. Bueno, que no tienen porque es en la mañana, ¿no? Pero haríamos lo mismo, que le daría la oportunidad para que si ustedes amanecen, o sea, si en la mañana tienen algún tipo de problema eléctrico o con el internet o que no tengan mega, a ustedes les dé tiempo de resolver, igual como hicimos en la prueba pasada. ¿Sí? De tal manera que ustedes puedan buscar las alternativas para resolver la dificultad que tengan y no falte nadie a la prueba, que sería de respiratorio. ¿Ya? Entonces vamos, por eso no le dejo el día miércoles la clase, perdón, en la prueba, sino que se las dejo el viernes. El día miércoles sí tendríamos clase normal y ya el día viernes tendríamos la prueba, pero en la segunda hora para que ustedes les dé tiempo de poderse movilizar a que un vecino, a que un amigo, a que un familiar, cómo resolver el problema eléctrico o el problema de internet, o se puedan ir a un centro de cómputo, pero no haya ninguna dificultad con respecto a la presentación de la prueba, ¿no? Entonces, en esta oportunidad nosotros vamos a empezar con un nuevo temario que Lisa, buenos días. buen día. Disculpe, a mi compañera Evelyn Taipe se le fue el internet y no puede ingresar a la clase. Se está tratando de ver cómo ingresar. Bueno, que haga todo lo posible y por favor, en el momento que logre ingresar, que coloque su nombre en el chat. Eso es importante. Ya, Lisa. Y por favor, señores, recordar siempre que tienen que entrar a la plataforma a colocar su asistencia, ¿no? Eso sí tienen que recordar siempre. Listo, entonces por favor, si me avisan cuando logren observar la diapo. Primero quería que alguien me dijera qué importancia tendrá el aparato digestivo para nosotros. ¿Qué importancia, qué funciones tiene el aparato digestivo? Es fundamental porque ya que ahí se produce o sea, se absorben todas las proteínas,
todos los nutrientes, o sea, es muy importante. Ya. Entonces Marisa nos dice, bueno, que gracias al aparato digestivo es que nosotros logramos pues tener todos los nutrientes en nuestro cuerpo. ¿Qué otra cosa, señores? A ver. Importante porque nos ayuda a convertir todos los nutrientes en energía para Exacto, poder estos alimentar a nutrientes. nuestras células y mantener nuestra salud, ¿no? Exacto, entonces estos nutrientes al final van a terminar siendo, van a terminar siendo energía. ¿Quién más? ¿Otra idea? En la lluvia de ideas que estamos. Permite almacenar temporalmente los alimentos. Uh-huh. Entonces hacemos... El aparato digestivo también es el conjunto de órganos que se encarga del proceso de la digestión. Exacto. ¿Quién me habló? María Saking. Entonces, fíjense, todas las cosas que ustedes han dicho son reales. Cuando nosotros hablamos del aparato digestivo, desde el punto de vista general, nosotros le dividimos en tracto gastrointestinal, que sería el tubo digestivo propiamente dicho, y los órganos digestivos accesorios. ¿Ya? Porque el tubo digestivo es prácticamente, o el tracto gastrointestinal, es prácticamente por donde va a ir progresando el alimento hasta ser expulsado. Pero los órganos digestivos accesorios van a ayudar y van a colaborar a que la digestión, los diferentes tipos de digestión, porque hay varios tipos de digestión, se pueda llevar a cabo, se pueda dar. Dentro del tracto gastrointestinal, o lo que nosotros llamamos el tubo digestivo, tenemos la boca, ¿verdad? Tenemos la boca, tenemos la faringe, tenemos el esófago, tenemos el estómago, tenemos el intestino delgado y el intestino grueso. Eso sería lo que corresponde al tubo por donde va a ir progresando el alimento. Mientras que los órganos digestivos accesorios, estos son elementos o órganos que van a ayudar a que la digestión se pueda llevar a cabo. Para eso nosotros necesitamos, por ejemplo, sustancias químicas. Y las sustancias químicas se van elaborando en estos diferentes órganos digestivos accesorios. Porque cuando nosotros hacemos la digestión, hacemos una digestión de tipo mecánica y una digestión de tipo química. En el caso, por ejemplo, de estos órganos accesorios, que son los dientes y la lengua, ellos tienen más que todo un tipo de digestión mecánica. ¿Por qué digo yo mecánica? Porque se encarga más que todo de triturar y de movilizar los alimentos. Mientras que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, las glándulas parótidas, las glándulas submaxilares, miren, aquí está la parótida cerca, está anterior e inferior al pabellón auricular. Tienen la submaxilar, que está obviamente en la parte inferior del maxilar inferior, y tenemos la sublingual que se encuentra en la base de la lengua. Entonces, las sustancias que emitan estas glándulas van a ayudar a que se dé la digestión, pero de tipo química, sustancias que van a ayudar a la degradación del alimento. Así igual, el hígado con su vesícula biliar y el páncreas, ellos producen elementos o sustancias que van a ser drenadas al tubo digestivo en el momento de la digestión y que van a ayudar a degradar sustancias. Entonces, fíjense, estas son las múltiples funciones del aparato digestivo y que tienen que ver con cada uno de los mecanismos, de los procesos que se van a ir dando en el aparato digestivo.
Por ejemplo, el aparato digestivo tiene la función de ingestión. ¿Qué es ingestión? Es introducir la comida a la boca. Entonces tiene esa función de ingestión de alimentos. Tiene también función secretora. Es decir, que en el aparato digestivo se van a liberar una cantidad de sustancias. Dentro de eso tenemos agua, tenemos ácidos, tenemos sustancias amortiguadoras y tenemos enzimas. Y estas van a estar con la finalidad. Y estas sustancias van a presentarse o se van a segregar en el tubo digestivo con la función de ayudar a eso que yo le estoy diciendo, a la digestión de tipo química. Tenemos también otra de las funciones del aparato digestivo, que es la mezcla y proporción. Gracias a esto, la mezcla y la proporción no es más que todas las contracciones y las relajaciones del músculo liso que se encuentra en todo el aparato digestivo y que van a permitir que el alimento se pueda mezclar. ¿Y con qué se va a mezclar? Con la sustancia, con esas sustancias que son secretadas en el tubo digestivo. Pero además de eso, hay la propulsión, que gracias a las contracciones y relajaciones del músculo liso, el bolo alimenticio, los alimentos van a ir progresando, van a ir bajando, descendiendo de la parte más apical a la más caudal, a la más baja. Tenemos también otra de las funciones del aparato digestivo, que es la degradación o la digestión, que no es más que la degradación tanto mecánica, como le he venido diciendo, como la química de los alimentos. Eso sería la digestión. Es decir, que gracias a la trituración, que por ejemplo se da a nivel de la boca, a nivel de gracias a los dientes, en la digestión mecánica, lo que es degradar los alimentos que están en tamaños grandes a tamaños más pequeños. Y en la digestión química, los elementos que son compuestos, que son complejos, se van entonces degradando a complejos más simples que permitan ser absorbidos por el intestino. Y obviamente viene entonces esa otra función que tiene el aparato digestivo, que es la absorción. Que la absorción no es más que el pasaje de estos productos que han sido digeridos en el tubo digestivo hacia la sangre. Porque como dijo al inicio Maritza, nos dijo los nutrientes. Los alimentos traen una cantidad de nutrientes. Y para ser absorbidos, tienen que ser digeridos. Y al ser digerido, ¿verdad? Se logra la absorción, y si se logra la absorción, no es más que el paso de estos nutrientes hacia la sangre. Porque si usted se come, por ejemplo, vamos a decir que usted se comió un huevo. El huevo tiene muchos nutrientes, pero para ser absorbido a nivel intestinal no puede llegar en la forma normal de huevo que usted le conoce. Eso tiene que, durante la masticación, triturarse y degradarse mecánicamente. Luego en el estómago seguir la digestión tanto mecánica como química, que no es más que la mezcla, más todos los ácidos en el estómago que se le van a ir agregando a ese bolo alimenticio. Y luego cuando ya estos productos, esta composición macro que tenía el huevo ya esté en elementos que son simples, a nivel entonces del intestino sí se podrá absorber todos los nutrientes que tenga ese huevo. Llámese proteína, llámese grasas, llámese vitaminas, todo lo que traiga el huevo le va a lograr absorber el tubo digestivo a través del intestino, pero gracias a que esos productos ya están en forma simple, no son compuestos complejos.
Y por último, la última función del aparato digestivo es la defecación, que no es más que la eliminación de las heces fecales a través del tubo digestivo. Ya después que se ha sacado de estos alimentos todos los beneficios, todos, agua, vitaminas, iones, todos los beneficios que tengan esos alimentos han sido totalmente utilizados para luego hacer la eliminación a través de las heces. Entonces, fíjense, señores, el tubo digestivo en prácticamente toda su constitución, ella tiene varias capas. Entonces, sí quiero que se aprendan que hay capas principales. Por ejemplo, la mucosa, tenemos la submucosa, que son los títulos que ven en grande, tenemos la muscularis y tenemos la serosa. Ahora, ¿quiénes conforman la mucosa? En el centro del tubo digestivo, recuerden que está la luz intestinal. Está la luz del intestino. ¿Ya? ¿Qué significa eso? La luz del intestino es por donde pasan los alimentos. Ahora le pregunto yo a ustedes, si yo digo que la luz del intestino es por donde pasan los alimentos, la luz del bronquio es por donde pasa ¿quién? El aire. El aire. El aire. Y la luz de los vasos sanguíneos es por donde pasa ¿quién? Sangre. Exacto. Entonces, la luz viene siendo entonces ese espacio central que tiene un conducto por donde pasa entonces el producto o el contenido. En este caso sería los alimentos. Van a pasar a través del tubo digestivo. Entonces, a ver, la primera capa de todos los conductos está representado por epitelio. Recuerden que ya hemos dicho que el epitelio recubre no solamente nuestro cuerpo a través de la epidermis, sino que también recubre las cavidades, los conductos, los órganos huecos. Y estos son conductos. El aparato digestivo es prácticamente todo un tubo. Y él, en todo su trayecto, va a estar revestido internamente por el epitelio. Pero este epitelio va a formar parte de esta primera capa que va a ser la mucosa. Esta primera toda completa, así gruesa, es la mucosa. La primera capa de adentro hacia afuera es el epitelio. Luego la segunda viene la lámina propia y por favor le anotarán allí al lado que la lámina propia es tejido conectivo. Tejido conectivo, anotarán por favor. Luego tienen una fina capa de músculo que forma parte de la misma mucosa, que es la muscularis mucosae. Muscularis mucosae es entonces una capa muy delgada de tejido muscular que se encuentra en la misma mucosa. Entonces la mucosa va a estar constituida por 3 elementos: epitelio, lámina propia que es tejido conectivo y una delgada capa de célula de tejido muscular, conocido con el nombre de muscularis mucosae. Luego que ya hemos conocido la mucosa, viene entonces esta que vemos aquí alrededor, que es la submucosa. La submucosa también es tejido conectivo. Colóquenle por favor allí, tejido conectivo. Es la submucosa. Luego vendría la capa muscularis, que es esta que ustedes ven aquí gruesa. La capa muscularis que está constituida por músculos circulares, es decir, que sus fibras van alrededor, en forma de anillo, alrededor de todo lo que es el tubo digestivo. Pero también hay otra capa de músculo longitudinal, es decir, que la fibra va hacia así, a lo largo del tubo digestivo. Entonces tenemos que la muscularis
está constituido por el músculo circular, es decir, que sus fibras son circulares, y por músculo longitudinal, porque sus fibras son longitudinales. Y por último, tenemos la serosa. La serosa es esta que vemos aquí al final, que le recubre el final al tubo digestivo. Y tendríamos que está constituido por tejido conectivo, el más interno, y el más externo de todos los tejidos es entonces epitelio nuevamente. Entonces fíjense que tenemos epitelio aquí adentro y tenemos epitelio aquí afuera. Y obviamente, señores, yo les dije a ustedes que los órganos tienen una parte por donde le entran los vasos sanguíneos, los nervios, que nosotros le decíamos hilio, ¿verdad? Eso pasa en el pulmón, en el riñón, en el vaso, ¿ya? En el hígado, tienen su hilio. En el tubo digestivo, nosotros podemos observar cómo los vasos sanguíneos van en el trayecto de todo el tubo digestivo y se van como escondiendo los vasos sanguíneos entre estas membranas cuando están en, perdón, los vasos sanguíneos. Sí, los vasos sanguíneos se van escondiendo cuando estamos en la parte del tubo digestivo que está en abdomen. La parte del tubo digestivo que está en abdomen sería entonces los intestinos, ¿verdad? Entonces se esconden los vasos sanguíneos y estas estructuras en esta membrana que se llama mesenterio. Aquí está el mesenterio y ustedes ven cómo aquí están las arterias, las venas y los nervios que van nutriendo a todo el trayecto de todo el tubo digestivo y entonces estos vasos sanguíneos se esconden aquí, como que le empaquetan como un sanduchito y le tienen protegido esta membrana que se llama mesenterio. Pero más que todo, este desenvolvimiento de los vasos sanguíneos y de los nervios, este mesenterio se encuentra a nivel intestinal. Entonces, cuando nosotros conocemos cómo está constituido ese dibujo que hemos visto, aquí entonces les coloco lo que es el escrito, lo que es el teórico, que la mucosa va a estar entonces constituida por una capa de epitelio, que va a tener contacto ¿con quién? Con la luz intestinal. Luego tenemos la segunda capa de la mucosa, que es la lámina propia, que es tejido conectivo, y una pequeña capa delgada de músculo liso, que es la muscularis mucosae. Y tenemos luego la submucosa, que es el tejido conectivo areolar y que obviamente se va a unir a la capa más externa, a la submucosa, que sería la muscular. Luego viene la capa muscular, que está representada por músculo liso, que tiene una capa interna, que sus fibras son circulares, por eso se llama músculo circular, y una capa externa, que sus fibras son longitudinales, por eso esa capa se llama músculos longitudinales. Y tenemos luego la serosa, que la serosa entonces sería la capa más externa de todas las capas del tubo digestivo, que tiene la primera capa que constituye la serosa sería tejido conectivo y más externamente tendríamos tejido epitelial simple. Eso es esto mismo que nosotros acabamos de ver aquí en la imagen. Esta imagen le pueden conseguir ustedes, señores, en el Gerald Tortora. Entonces vamos a conocer cómo está constituido la primera porción del aparato digestivo, que sería la boca. Nosotros debemos recordar que la boca entonces está formada por las mejillas, que nosotros le conocemos también como carrillo, el paladar duro, el paladar blando. Cuando le digo el paladar duro es pues si ustedes se meten el dedo y quieren tocarse todo el paladar, se van sintiendo duro desde adelante, desde si van recorriendo de los dientes hacia atrás, ustedes van sintiendo esto duro porque aquí debajo están los huesos maxilares superiores, el derecho y el izquierdo, y los palatinos derecho e izquierdo. Pero llega un momento en que se termina
porque ya viene la parte blanda. Esa parte blanda que no tiene hueso se llama entonces paladar blando. Tenemos entonces el paladar duro y el paladar blando. Y la otra estructura importante sería entonces la lengua. Una cosa importante, señores, es que en la cavidad, en la boca, nosotros tenemos las glándulas linguales o sublinguales, que están aquí en la base de la lengua, y ellas tienen por función secretar un líquido. Ese es un líquido ceroso y mucoso que contiene, fíjense lo que contiene el líquido o esa sustancia que produce las glándulas linguales, que sería la lipasa lingual. Recordarán por favor esto, la lipasa lingual. La lipasa lingual actúa en el 30% de los triglicéridos. Si recordemos nosotros que los triglicéridos son un tipo de grasa. Y a estos triglicéridos los va a convertir en ácidos grasos, que van a ser entonces compuestos más simples, y en diglicéridos. En vez de tri, en diglicéridos. Es decir, una molécula compleja le va a pasar a moléculas entonces más simples. Fíjense que ya aquí está empezando sustancias a ser entonces parte, a formar parte de lo que es la digestión química, digestión de los alimentos a través de sustancias químicas. Si vemos mejor entonces la cavidad bucal, vemos entonces que tenemos un labio superior. Aquí tenemos el frenillo del labio superior. Vemos entonces las encías. Vemos las arcadas dentales. Vemos el paladar duro y el paladar blando. Aquí en el centro del paladar blando vemos la úvula, que es lo que la gente le dice la campanita. ¿Ya? También podemos observar esta primera parte que forma parte del paladar blando, se llama esto que está aquí, es el pilar anterior, y aquí atrás se ve otro, que es el pilar posterior de las fauces, ¿verdad? Pilar anterior, pilar posterior, y en el centro de los dos está entonces las glándulas, las amígdalas palatinas, aquí a los lados, ¿ya? Allá en el fondo de todas estas estructuras, estaríamos viendo entonces las orofaringes, allá en el fondo. Y obviamente este espacio que está aquí, circunscrito por tanto el paladar blando como por los pilares, es lo que nosotros le conocemos como fauce, que la gente le dice garganta. ¿Ya? Además de eso, en esta imagen podemos observar la lengua, el frenillo sublingual o frenillo lingual, y ustedes ven que en la base del frenillo hay unos orificios. Esos orificios son los orificios de los conductos de las glándulas submaxilares. Es decir, que aquí es donde van a drenar su contenido. Podemos seguir observando entonces la encía inferior, el labio inferior, y vemos aquí el frenillo del labio inferior. Con respecto a las piezas dentales, observamos que las delanteras tanto hay de la arcada inferior como de la arcada superior. Entonces, las piezas dentales delanteras tenemos los 4 incisivos. Cuando terminan los 4 incisivos, que son los que están en todo el centro, ¿verdad? Tenemos mediales, incisivos mediales o centrales y los incisivos laterales. Tenemos entonces después los caninos. Los caninos son los que la gente le dice los colmillos. Esto mismo que va pasando aquí, está pasando aquí arriba. Entonces, después de los caninos, o de los que vulgarmente la gente le dice colmillo, tenemos entonces los premolares y luego tenemos los molares. Así está constituida nuestra cavidad bucal. Esas son las estructuras. Y a los lados, a esto que le dicen mejilla, se le dice mejilla cuando es por fuera, pero internamente se le dice carrillo. A la cara interna de la mejilla se le dice carrillos. Por favor, colocarán ese nombre. Eso es una vista anterior. Pero
cuando nosotros estamos hablando de la dentición, de los dientes, hay unos dientes que son temporales y unos dientes que son permanentes. Los dientes temporales son los dientes que tienen nuestros niños, nuestros hijos, ¿verdad? Que son pequeños y ellos no tienen la misma cantidad de dientes que tiene un adulto. Fíjense que si nosotros observamos bien esto, nos vamos a dar cuenta que están los incisivos, ¿verdad? Que son tanto los centrales como los dos laterales, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Y luego de ahí tenemos los caninos. Este que está en moradito van a ser entonces los caninos, que la gente le dice colmillo. Y luego de allí vienen de una vez dos molares, el primer molar y el segundo molar. Fíjense que no tiene premolares. Los bebés, los niños no tienen premolares. Pero ustedes tienen que recordar, señores, que cuando los niños están en esa etapa de tener la dentición temporal, ¿verdad? Ellos internamente ya tienen los otros dientes, que son los que ustedes ven aquí en azul, que son los brotes de los dientes permanentes. Aquí le tienen interno. ¿Qué pasa cuando llega el momento de la remoción? El momento en el que este diente temporal se va a perder y va a llegar el diente nuevo. Si usted no le quita el diente temporal que ya se ha aflojado, entonces este diente va igual a tratar de salir, bien sea por delante, bien sea por la parte posterior, bien sea sale aquí en alguno de los lados. Entonces eso, el no hacer, no tomar la conducta a tiempo de la extracción de las piezas dentales en el momento que corresponde, que es cuando el niño ya tiene el diente flojo, hace que entonces los dientes permanentes, tratando de salir, empiecen a desplazar los otros dientes y salen entonces en posiciones anómalas, no la adecuada. Y entonces los niños después empiezan a tener, no solamente que la gente dice, no, por la estética, no es la estética nada más, sino que ustedes se fijan cómo estos dientes de la arcada superior y los dientes de la arcada inferior, ellos prácticamente se encuentran y hacen lo que se llama la oclusión de la cavidad bucal. Pero si usted tiene unos dientes que han salido hasta hacia adelante y estos más bien hacia atrás, la oclusión de la boca ya no va a ser la adecuada. Y es por eso que entonces los odontólogos tienen que hacer correcciones de los dientes permanentes, porque la oclusión es importante. ¿Qué es oclusión? Bueno, esa llegada, ¿verdad? Ese cierre de la boca perfecta donde los dientes superiores hacen contacto con los dientes inferiores, pero en una forma completa. Como ustedes ven aquí, este molar hace una oclusión completa con este otro molar, pero si estuviera torcido, no va a ser la oclusión normal. ¿Sí me explico, señores? ¿Puede repetir, Lisa, por favor? Fíjense, cuando uno tiene un niño, el niño tiene los dientes temporales, o sea, los transitorios que la gente le dice los dientes de leche. Internamente, aquí ustedes ven esto en azul, estos son los brotes de los dientes permanentes. Es decir, son los que van a sustituir a los dientes temporales, que son los que son transitorios o dientes de leche o los primeros dientes. Entonces, cuando ya llega el momento de que este diente permanente sustituya al diente transitorio o al diente temporal, usted tiene que ayudarle a que si ese niño ya tiene el diente flojito, ya usted le tiene que ayudar a que se lo quiten, le lleva al odontólogo y que le quite el dientito, para que el diente permanente pueda salir en su posición adecuada. Porque la arcada superior y la arcada inferior debe tener un cierre perfecto, que es lo que se llama una buena oclusión. Una buena oclusión es lo que dicen los odontólogos, que es un buen cierre de la boca, donde los dientes superiores con los inferiores hacen un contacto directo, como se ve aquí. Pero si ustedes no le fueron a sacar el diente al niño,
sino que le dejaron allí. Por eso es que ustedes ya a esa edad de 6 años tienen que estar, no se te ha aflojado los dienticos, ya uno empieza a preguntarle al niño, porque a veces el niño sabe tener miedo y dice, no, yo no le voy a decir a mamá ni a papá. Entonces mejor ustedes están pendientes, ¿ya? Entonces, esa movilización, a veces cuando el niño es callado, ustedes se dan cuenta porque ellos empiezan a comer de un lado, del otro, comen lento, y es porque tienen la movilidad del diente y les duele un poquito. Entonces, ustedes tienen que tener esa malicia cuando ya ustedes tienen los niños entre más o menos los 5 años. A los 6 años ya ellos empiezan a mudar esos dientitos. Entonces, si usted no le quita el diente temporal, el diente permanente igual va a tratar de salir, pero le va a salir en posiciones no adecuadas, o por delante, por un lado, por detrás, o va a ser que, el hecho de no haber tenido su espacio va a hacer que ese diente salga torcido, como dice la gente, me salió con el diente torcido, ¿ya? O sea, la erupción del diente va a ser en posición no adecuada. Y a lo que no esté adecuada, la oclusión de la boca no va a ser perfecta. Y entonces eso va a hacer que usted el día de mañana igual va a tener que ir a invertir en hacer que los dientitos de su niño estén en posición normal para que la oclusión se dé adecuada. ¿Sí estamos claros, señores? Sí. Listo. Entonces, fíjense, señores. Repasando lo que vimos en la primera, fíjense, estarían los incisivos centrales, los incisivos laterales, los caninos, que la gente le dice colmillo. Esto sería una dentición permanente, ya la definitiva. Tenemos primero y segundo molar y tenemos, perdón, premolares. Estos son los premolares y tenemos entonces los 3 molares. Los 3 molares. Eso mismo está pasando de este lado y esto que está en la arcada superior también igual le tenemos en la arcada inferior. Por lo mismo que yo les estoy diciendo que cada uno tiene un acompañante abajo porque la oclusión de la boca se tiene que dar perfecta. Entonces, en el escrito, el teórico, recordar nosotros que en la boca existen anexos y que los anexos serían las amígdalas palatinas, que son órganos linfoides, ¿verdad? Que fueron estas que yo les mostré aquí. Estas serían las amígdalas palatinas, ¿verdad? Y que ellas se encuentran ubicadas entre el pilar anterior y el pilar posterior del velo del paladar. Exactamente ese espacio se llama fosita amigdalina, donde se encuentra ubicada la amígdala palatina. A mí me gusta que ustedes vean mucho cómo se ve la amígdala aquí, porque esta es la forma correcta o normal como debe estar la amígdala. ¿Ya? Es obvio que si un niño o una persona adulta tiene un proceso infeccioso, como la amígdala es tejido linfoide y el tejido linfoide es el que tiene que ver con la defensa de nuestro cuerpo, él se va a inflamar y va a agarrar un mayor tamaño. Pero no quiere decir eso que si nosotros hemos tenido varias amigdalitis, que ya nosotros tenemos que irnos a sacar la amígdala. No. La amígdala, en verdad, el criterio para uno irse a operar de las amígdalas y hacer o sea, sacar ese tejido, es cuando una persona en condiciones normales, sin tener inflamación infecciosa, sin tener infección de las amígdalas, tenga de todas maneras, en vez de tomar este espacio nada más, estuviera ocluyendo por completo aquí. Supóngase que llegue hasta aquí. Todo esto fuera la amígdala. Entonces, ¿cuánto le está quedando de entrada? A ver, digo yo ahí. Si estuviera así, ¿cuánto le está quedando de entrada para comer, para respirar? ¿Cuánto le está quedando? ¿Igual o menos? Menos. Obviamente que es menos. Pero esto se opera si la persona no tiene proceso, sin tener proceso infeccioso. Sin tener proceso infeccioso, uno le revisa la amígdala
y todavía son así de grandes, es lo que se llama amígdalas hipertróficas, ahí sí tiene criterio de ser extirpada, de ser operada. Pero no porque usted le vea, no porque usted, ay no, que me dio amigdalitis hoy y hace como 3 meses me volvió a dar, entonces yo más bien me las voy a sacar. Pero resulta que se inflaman solamente en el momento de la infección y luego cuando llega, la infección se quita, vuelve a quedarse así normal. Ella está reaccionando ante los agentes agresores porque eso es un tejido linfoide, un tejido que tiene células de defensa. Entonces ella se va a inflamar, pero si ella regresa a su posición normal, a su tamaño normal, entonces ella está reaccionando normalmente. El problema estaría en ver por qué usted se está infectando tanto. ¿Qué está haciendo que usted se infecte tanto? ¿Será que no está haciendo un aseo bucal adecuado? ¿Será que usted tiene algún tipo de hábito que no... y les voy a hablar así seriamente. Por ejemplo, el que le gusta hacer el sexo oral tiene que luego ir a hacerse su lavado bucal, su gargarismo y todo, porque los microorganismos que están en la vulva y en el pene ahora van a estar en la boca y en la faringe. Eso tienen que tener ustedes claro. Entonces, no, el organismo tiene que hacer respuesta ante microorganismos que quieran agredir un espacio que no le corresponde, o sea, microorganismos que no corresponden estar allí. Entonces, si la amígdala vuelve a regresar a su posición, a su tamaño normal, ella está reaccionando en forma adecuada. O sea, ¿sí me captan eso o hay alguna duda? Dicen, y cuando le sacan la amígdala, ¿cuál es la consecuencia o no hay O sea, ninguna usted se consecuencia? está quedando sin realmente, vamos a decir, ese detector, ¿verdad? Porque él es prácticamente como quien detecta el proceso, los microorganismos que están llegando a la cavidad oral, a la cavidad bucal. Entonces, él detecta, reacciona y trata de defender. Usted tiene otros mecanismos de defensa también. O sea, pero una persona que de verdad tenga criterios de que se le quite la amígdala hay que quitársela, pero debe tener criterio. Como es el hecho que yo les digo que el paciente tenga una amígdala hipertrófica en condiciones normales, o sea, sin él tener proceso infeccioso, tenga una amígdala que ocluya todo, que obviamente le tenga trastornos para respirar, trastornos para deglutir, esas cosas sí. Pero no es que si la amígdala crece porque usted tiene una infección y luego se regresa como le corresponde, eso es lo que ese es el trabajo de la amígdala. ¿Sí me explico? ¿Puede volver a repetir esa parte, por favor? A ver, nosotros tenemos aquí en la cavidad bucal, dentro de los, digamos así, estructuras accesorias a la boca, tenemos los dientes y tenemos las amígdalas. Las amígdalas, yo les estoy diciendo que es un tejido linfoide. Y como tejido linfoide, él tiene que reaccionar ante los procesos infecciosos. Entonces, si uno tiene una amígdala de este tamaño, llega un proceso infeccioso y él aumenta, como su condición normal, esa es la condición normal que tiene la amígdala, reaccionar ante el proceso infeccioso. Y a usted le colocaron tratamiento y luego la amígdala volvió a condiciones normales o tamaño normal, eso es lo normal que tiene que hacer la amígdala. Es lo fisiológico. Ahora, si esta amígdala tiene un tamaño tan grande, aún sin tener infección, que es lo que se llama amígdala hipertrófica, ahí sí tiene indicación para que usted le quite. Pero hay mucha gente que dice, no, como me han dado varias infecciones en la amígdala, mejor me la quito. Ajá, pero se le infecta la faringe. Igual dice, ay, no, ahora no tengo amigdalitis, ahora tengo faringitis, dijo el doctor. Porque igual usted se le va a infectar si usted no hace las medidas de aseo y de higiene que tiene que tener una persona normal de su cavidad bucal. Y por eso es que les estaba diciendo, cuando ustedes hacen el sexo oral, ustedes tienen que ir a hacer su lavado, porque es que
los gérmenes que están en el pene y en la vulva no son los mismos gérmenes que tienen que estar en la boca. Entonces la boca le va a ver como, o el tejido linfoide que está en la boca, le va a ver como microorganismos que no son adecuados a estar en la boca. Por eso es que tienen que ir a hacer su higiene, a hacerse bien su lavado bucal, su gargarismo, a hacer un buen lavado nasal para que arrastre esos microorganismos de toda esta parte y le limpie toda la parte posterior. Entonces, esas son cosas que uno tiene que tener claro. Los microorganismos que están en la vulva de la mujer y en el glande o en el pene del hombre no pueden ser los mismos que están en la cavidad bucal. Si usted está practicando ese tipo de actividad sexual, usted tiene que tener claro que usted tiene que hacer un buen aseo, porque las amígdalas van a reaccionar y entonces no sería problema de la amígdala, el problema es suyo que usted no está haciendo el aseo adecuado después que ha practicado ese tipo de actividad sexual. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda? No, Luisa, muchas gracias. Listo. Entonces aquí, en el teórico, podemos ver entonces que tenemos lo que es la fórmula dentaria temporal, que son 20 dientes. La temporal de los niños es de 20 dientes, ¿ya? Más o menos entre los 6 y 8 meses aparecen los incisivos mediales. Los dos dientitos tanto de arriba como de abajo. Y entre los 20 y los 30 meses, entonces es que aparecen los segundos molares, ¿ya? Pero entre estos meses de aquí, de 6 a 8 meses, entonces aparecen todos los mediales y muy cerquita aparecen los laterales y muy cerquita aparecen los premolares y los caninos. Y más o menos entre los 20 y 30 meses es que aparecen el segundo molar. Y luego, en la fórmula definitiva, vamos a tener 32 dientes. Entonces, fórmula dentaria temporal, 20 dientes. Fórmula definitiva o permanente, 32 dientes. ¿Ya? Se dice que, por ejemplo, los primeros molares aparecen aproximadamente entre los 6 y los 7 años de vida. Y los segundos premolares aparecen aproximadamente entre los 10 y los 12 años. Entonces, aquí es donde ustedes empiezan a observar que muy cercanos se empiezan a perder los dientitos y a salir el nuevo. En esta edad de 6 a 7 años que empiezan, que uno dice empezó a mudar los dientes. Pero recordar ustedes que la fórmula definitiva es de 32 dientes, la de los adultos, o la definitiva y permanente. Entonces luego viene la faringe, que es otra de las estructuras que forma el aparato, que conforma el aparato digestivo y que ya nosotros le conocemos. ¿Cómo se llama esta primera porción? Esta primera porción de la faringe, ¿cómo se llama? Que le vimos en respiratorio. Nasofaringe. Nasofaringe. La segunda porción. Bucofaringe. Bucofaringe. O también orofaringe. ¿Y la tercera porción? La laringofaringe. La laringofaringe. ¿Con quién se comunica aquí la nasofaringe? ¿Con quién? ¿Qué relación tiene con las fosas nasales? ¿Qué estructura está aquí? ¿Cómo se llama esta abertura posterior de las fosas nasales? Acuérdense que las fosas nasales se comunican con la nasofaringe. ¿A qué nivel? ¿Cómo se llama esto que está aquí, donde se unen? Meato. Cavidad nasal. No, todo esto es la cavidad nasal. ¿Cómo se llama la abertura de aquí? ¿Por narina. dónde? Narinas. La Narina. narina. ¿Y cómo se llama la posterior, la de aquí de atrás, la posterior? Meato. No, meato no es. ¿Cómo se llama? A ver, alguien más, busquen. ¿Cómo se llama esta región? ¿Ah? La trompa de Eustaquio. Coana. Coanas. Coana. ¿Y qué estructura hay aquí en la nasofaringe que es muy importante y que comunica con el oído?
La trompa de Eustaquio. Trompa de Eustaquio. Muy bien. Y que aquí en la última porción de la faringe que dijimos que tenía, que se llama laringofaringe, como ustedes me dijeron, ¿a quién tiene por delante la laringofaringe? ¿A quién tiene por delante? A la laringe. laringe. ¿Y a quién tiene por debajo? Al esófago. El esófago. Entonces quiere decir que la faringe se va a continuar entonces con el tubo digestivo a través del esófago. Entonces, por eso es que al igual que pasó en el aparato respiratorio, que colocamos que la segunda porción del aparato respiratorio era la faringe, igual en el aparato digestivo la primera porción es la boca y la segunda es la faringe, pero específicamente orofaringe y laringofaringe, porque ustedes ven que la nasofaringe no se involucra. ¿Sí se dan cuenta? En la nasofaringe no está comunicada con la boca, realmente. O sea, los alimentos no se van a venir para acá. ¿Y cómo será eso que no se vienen para acá, para la nariz? ¿Qué creen ustedes que pasa? Porque si yo tengo el bolo alimenticio aquí y me toca deglutir, que es lo que nosotros le decimos vulgarmente tragar, ¿cómo hacemos para que no pase alimento hacia acá y solamente pase para abajo? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Nadie tiene idea? Al epiglotis. No, porque la epiglotis es aquí abajo. La epiglotis, eso que usted está diciendo es verdad. La epiglotis se va a poner sobre la glotis y va a impedir que pase los alimentos hacia aquí, hacia acá. Pero como esto es todo un conducto, yo digo si tenemos la comida aquí, deglutimos, ¿cómo hace para que no pase para la nariz? Para que no pase a la nasofaringe y obviamente de la nasofaringe a la cavidad nasal. ¿Cómo hace para que no pase? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿quién me dice que es esta parte de aquí de arriba de la boca? ¿Cómo le dijimos que se llamaba? El palatino se abre. El paladar. Entonces el paladar se rectifica, ¿verdad? Esto blanco que ustedes ven aquí se pone aquí y ocluye, porque en el momento que usted tiene aquí el bolo alimenticio, desplaza este paladar hacia arriba y entonces ocluye el paso para la nasofaringe. Entonces, de esa manera no se va a ir los alimentos ni a la nasofaringe, ni gracias a la epiglotis que se coloca sobre la glotis, el alimento no va a pasar tampoco a la laringe, sino que va a ser esto, de la boca a la laringofaringe, de la laringofaringe al esófago. ¿Sí me explico? ¿Estamos claros? Sí, Lisa. O sea, esas puertas se tienen que cerrar. Ah, pero ¿ustedes han conocido alguna vez que aquí hayan niños que tengan aquí como un huequito en el paladar? El paladar hendido. ¿Alguien ha visto un niño con paladar hendido? ¿O ha escuchado? Sí, ahí nacen así y después del alimento le sale por la nariz. Exactamente. Porque si no tiene el paladar completo, obviamente el alimento se va a ir para acá. Es por eso tan importante que es corregir el paladar hendido en esa etapa de los niños en la primera infancia. O sea, cuando están pequeñitos, tratarle de operar porque los alimentos van a estar yéndose, como no va a tener cómo ocluir, porque tiene ese huequito, entonces el alimento se va a venir a la cavidad nasal. Y cuando el niño, por ejemplo, si tiene alimento aquí y después respira, se le puede ir, porque para respirar la epiglotis se levanta. Entonces, a lo que la epiglotis ascienda, va a dar entrada a que el alimento pueda irse al aparato respiratorio. Por eso es que es tan importante que no hayan alimentos en la cavidad nasal. ¿Listo? Sí, estamos claros en eso, ¿no? Entonces, bien. Después, vamos a entonces hacer un análisis aquí. Dice, la faringe es un conducto mixto con la respiración y la digestión.
se divide en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. A ver, dígame, cavidad posterior a las fosas nasales y que solo es de tipo respiratoria. Solamente pasa por ahí algo. Nasofaringe. Nasofaringe. Luego, comienza en el velo del paladar, es respiratoria y digestiva. Orofaringe. 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 Y la otra dice, se comunica directamente con el esófago. Laringofaringe. Laringofaringe. Entonces ya hemos hecho un análisis, ¿verdad? Porque a veces la pregunta yo no le puedo decir que yo no les diga, ay, dígame la primera porción, la porción intermedia y la porción inferior de la faringe, porque eso sería, entonces, miren cómo puede ser una pregunta de análisis donde yo tengo que aplicar el conocimiento que yo tengo de cómo es la estructura de la faringe, pero tengo que analizar. Tengo que analizar. Listo, entonces aquí viene el teórico. En el teórico vamos diciendo entonces que la faringe es un conducto mixto, ¿verdad? Con la zona respiratoria y digestiva, pero a excepción de esta, ¿no? Porque ya dijimos que la nasofaringe comienza en la cavidad posterior de las fosas nasales y es solo respiratoria. Mientras que entonces la orofaringe comienza en el velo del paladar y es digestiva y respiratoria. Y la laringofaringe tiene relación por delante con la laringe y por debajo con el esófago y también es mixta. ¿Ya? Entonces les iba, déjenme la hora porque en 10 minutitos por favor me ayudarán. Porque dentro de 10 minutos, porque si no, no me da tiempo de descargar y se me unen las dos. Entonces, fíjense, tenemos la deglución, que la deglución ya nosotros dijimos que era el paso de los alimentos al estómago. Fíjense que es el paso de los alimentos hasta el estómago, es decir, que empieza en la boca, pasa todo el trayecto del esófago hasta llegar al estómago. Entonces, la deglución tiene fases. La fase voluntaria se da en la orofaringe y la fase involuntaria se da en estas estructuras. En prácticamente lo que viene siendo la laringofaringe, el esófago y del esófago al estómago. Entonces, lo que yo les estaba explicando, que yo les dije, la nasofaringe se cierra y lo cierra aquí en el paladar blando durante la deglución. Para que se dé el paso del bolo alimenticio, la nasofaringe se tiene que cerrar y quien le cierra es el paladar blando. Y la epiglotis tiene que sellar la glotis. Esas condiciones tienen que darse para que se dé la deglución, que no es que el paso de los alimentos desde la boca hasta el estómago. Le explico lo de la fase voluntaria. Cuando nosotros tenemos los alimentos en la boca y está a nivel de la parte de la orofaringe, nosotros somos los que decidimos si queremos deglutir o no. Por eso es que es una fase voluntaria. Usted decide si traga o no traga, o no es así. Sí, no. Sí, no. Si a usted no le gusta, usted no traga. Usted no deglute en la parte de orofaringe. Pero ya después que pase la orofaringe, cuando ya esté a nivel más o menos de la laringofaringe, ya usted no le puede echar para atrás. Ya usted no le puede decir, ay, no, párate ahí. O suponte que ya esté en el esófago, en la mitad del esófago. Ay, no, mira, alimento, yo no quiero que sigas bajando. Te puedes quedar ahí o te puedes regresar. Ya usted no le puede mandar. Por eso se llama fase involuntaria. La fase involuntaria entonces se da en la porción inferior de la faringe, que ya dijimos que es la laringofaringe, en el esófago hasta llegar al estómago. Ya usted ahí no manda más. Usted nada más manda arriba, en la boca, a nivel de la orofaringe, es donde está la fase voluntaria, que ahí usted puede decir si me la trago o no me lo trago. ¿Sí estamos claros? Sí, Doc. Listo. Entonces, conozcamos el esófago, que del esófago me interesa mucho que ustedes conozcan que primero que es un tubo muscular que es colapsable, o sea que él se va como se puede ir colapsando y relajando.
que tiene una longitud más o menos como de largo de una regla, porque una regla tiene 30 centímetros y el esófago tiene como 25 centímetros. Lo otro es que recordemos dónde está ubicada, que ella se encuentra por detrás de la tráquea, que ustedes le ven aquí la tráquea, esta imagen, y por detrás de la tráquea es que está el esófago, en relación directa con prácticamente los cuerpos de las vértebras. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay algo que quiero que ustedes detallen. Aquí, el esófago, como dijimos que es un tubo, él tiene como si fueran unas válvulas. No es válvula, como si fueran una... nosotros le conocemos a eso como esfínter, ¿ya? Los esfínteres son como si fuera una cerradura, algo que cierra por completo, el esófago en el momento que le tiene que cerrar. Entonces eso se llama esfínter. Y se llama así porque el esfínter, la característica que tiene es que tiene fibras que van a ir como si fueran en los rayos, como los rayos de las bicicletas, en esa dirección. De tal manera que cuando ellas se contraen, le cierran por completo. ¿Ya? Entonces, fíjense. El esfínter, tenemos un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico superior está prácticamente cuando termina la laringofaringe. Ahí está el esfínter esofágico superior. Y el esfínter esofágico inferior está prácticamente en la unión del esófago con el estómago. Entonces, fíjense una cosa. Si yo tengo aquí un bolo alimenticio, para que analicemos, si yo tengo el bolo alimenticio aquí, decido deglutir, ¿qué tiene que hacer este esfínter? Abrirse. Abrirse. Exacto, entonces se abre, este esfínter pasa el alimento, sigue descendiendo y después cuando vaya a llegar aquí al estómago, ¿qué tiene que hacer este? Abrirse. Abrirse. Abrirse, pero ya este se ha cerrado. Sí, sí, sí. Claro, porque entonces si no se regresaría o no, porque el esófago en ese momento se anda contrayendo. Él va a ir contrayéndose. Entonces, si usted está haciendo presión en el esófago, podría entonces regresarse. Quiere decir que pasa el alimento, para eso se tuvo que abrir el esfínter esofágico superior y cuando va acá, se tiene que cerrar. Y cuando llegue cerca del estómago, se abre entonces el esfínter esofágico inferior para vaciarse en el estómago. A lo que el alimento entre aquí, el esfínter esofágico inferior tiene que cerrarse otra vez. Porque a lo que el estómago esté lleno, entonces con sus contracciones y sus movimientos, se puede regresar otra vez por acá si no se ha cerrado esto. ¿Sí me explico? O sea, mientras usted no está comiendo, usted tiene cerrado el esfínter tanto superior como inferior. Para preservar y evitar que los alimentos del estómago pasen al esófago. ¿Sí estamos claros? Entonces, fíjense, en el esófago... Sí, ¿y cuando comen muy rápido? Pues bueno, esto se haría muy rapidito, y baja. Cuando comen muy rápido. No, comer muy rápido es un error muy grande. Dígame, alguien me habló. Es que da como una sensación de tomar agua, no sé, es como que se queda ahí atascado. Claro, por supuesto, pero es que usted no hizo la digestión en la boca. No hizo la masticación. Para que la digestión se dé adecuadamente, uno tiene que masticar los alimentos cada bocado 20 veces. Entonces, cuando usted le ha masticado 20 veces, ya usted de verdad en la boca formó el bolo alimenticio porque le unió con la saliva, que la saliva tiene sustancias químicas. Entonces ya usted hizo la primera parte, que sería la digestión mecánica de la boca con la digestión química que se da en la boca por la saliva. Entonces usted de verdad forma el bolo alimenticio, pero cuando uno come rápido, uno no permite hacer el bolo alimenticio. La papita frita y la salchipapa y todo pasan así casi entero. Entonces usted le está dejando el trabajo al estómago y después usted no sabe por qué se sintió pesado el estómago. Si es que usted le envió toda la comida directa sin masticar, pues. La primera digestión se da en la boca.
Entonces nosotros no dejamos que eso pase. Entonces todo el proceso se hace alterado desde el inicio, si no se hace la masticación. Recuerden ustedes que en el esófago produce, secreta como un moco. Entonces él tiene esa secreción de moquito, hace que el bolo alimenticio pueda pasar por aquí con facilidad, porque es como un lubricante. Y otra función que tiene el esófago, obviamente, además de producir el moco, de secretar el moco, es transportar el bolo alimenticio desde la cavidad bucal hasta el estómago. ¿Ya? Entonces el recorrido que hace el esófago empieza aquí. En el límite inferior de la laringofaringe empieza el recorrido del esófago, atraviesa todo el mediastino pegadito a la columna vertebral y pasa en un orificio. ¿Cómo se llama este elemento que está aquí? Este elemento que está aquí, ¿quién es? Diafragma. Exacto. Entonces el diafragma le tiene que dejar un orificio que se llama hiato, un orificio por donde pase el esófago para que pueda entonces hacer contacto con el estómago. Eso sería el hiato esofágico. ¿Y dónde va a terminar el esófago? Aquí, en la porción superior del estómago. Eso sería todo el recorrido del esófago. Entonces hagamos aquí el ejercicio. ¿Cómo se llama esto? Esfínter. Esfínter. El apellido. Esofágico superior. Esfínter esofágico superior. Esto sería todo el esófago. Esófago. Listo. ¿Y cómo se llama este que está aquí abajo? Esfínter esofágico inferior. ¿Y cómo se llama esta estructura? Diafragma. ¿Y el orificio que le está dejando el diafragma, cómo se llama? Hiato. Hiato esofágico. Listo, señores. Entonces dejamos en la clase hasta aquí, porque sí quiero poder descargar mi clase y que no interrumpa la clase que viene, ¿ya? Dejamos hasta aquí. Ahorita le tengo los grupos listos con el temario. Ya les voy a socializar. Listen. Dígame. Listen, yo ayer tuve un problema, el miércoles tuve un problema con poner la asistencia en la plataforma. Ah, ya. Y usted dijo que sigue intentando, pero no al valí. final no colocó, no pudo. Me pasa por favor por el WhatsApp. Dicen, yo también tengo el mismo problema. No funciona. Bueno, pásenme la fotito por el WhatsApp, por favor. Ya. Ajá, aquí les socializo. De todas maneras, ahorita ya le voy a subir a la plataforma. Entonces aquí tienen, por ejemplo, esta fue la división que me hizo la señorita Marixa, la señora Marixa. Aquí está el grupo 1, esto es lo que va a desarrollar. Esto es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero ustedes colocan estas siglas y como son internacionales, de una vez también les sale. Recuerden que como tienen que trabajar en el PubMed, ustedes tienen que, esto le traducen al inglés y colocado en inglés es que ustedes van a hacer la búsqueda en el PubMed, porque en español no le va a recibir el PubMed, ¿ya? Y aquí tienen el segundo grupo, sería este punto de espacio pleural y derrame pleural infeccioso. El tercer grupo, el cuarto grupo, el quinto grupo. Luego tenemos aquí el grupo 6, el grupo 7, el temario que va, esto es uréter, no uretra, uréter. Y esto de aquí sería morfología intestinal y sus alteraciones y morfología vesical y sus alteraciones. Luego tenemos el grupo 11. Acuérdense que este es el vaso, pero como órgano linfoide. Y estos serían los ganglios linfáticos.
Ganglios linfáticos, ¿ya? Ese tipo de ganglios linfáticos. ¿Sí le vieron? Como ya los grupos están hechos, entonces ya solamente le subo. Sí es importante que empiecen como tienen este fin de semana largo, revisen todo lo que puedan y si tienen alguna dificultad en la búsqueda, recuerden que también ustedes pueden, la palabra morfología se puede sustituir por anatomía, ¿ya? A veces pueden colocar también fisiología y cuando el artículo le va a hablar de algo de fisiología, siempre hace una acotación de la morfología o de la anatomía. Entonces, a veces también pueden colocar, traducir, por ejemplo, fisiología del aparato respiratorio y entonces le sale algo de morfología también, ¿ya? Y relacionarlo con las patologías más importantes, Entonces, así Listen, en los grupos falta uno. Falta mi grupo, que era de 5, con la señorita Nadia Neto, con la señorita Shirley Taco, con la señorita Lady Meninganji, mi persona. ¿Será que hubo allí? Es que nosotros intentamos poner en la hoja que nos dio la presi, pero poníamos, pero no se actualizaban los datos, no sé qué pasó. Ya va. Ah, pero quiere decir entonces que son 12 grupos. Señorita Sí, Maritza. porque ninguna de las integrantes de mi grupo no está en ningún grupo y no está en nuestro grupo, que es. ¿Y cuántos son ustedes? De 5. Pero entonces quiere decir que son 12, no puede ser. Son 12 grupos. Señorita Maritza, ¿cómo ve usted allí? ¿Quiere decir que son 12, quiere decir que son 12 grupos? Pero yo mandé la lista y ¿por qué no me dijeron? O sea, falto yo sí mandé ya la lista. Nosotros intentamos poner, mi persona intentó poner en la tarde y después no se actualizó, después intentó Nadia Neto y no, tampoco se actualizó, no sé, incluso te mandé por interno. Incluso se guardó. Ajá. No, o sea, digo, mandé la lista ya hecha y ahí era de andar viendo y si faltaba solo me decían, tal vez como tanta información igual no. Pero hagamos entonces algo, señorita Maritza. ¿Será que yo le vuelvo a enviar así como están los grupos ahorita y para que puedan ver cómo, porque sí me llama la atención que sean 12 grupos? Somos 53. ¿Cuántos? 53. Somos 53 alumnos. Entonces, si son a 5, ¿cuántos grupos le está dando? Deberían ser 10. Exacto, porque nos van a dar 12. Deberían ser 10. 10 grupos. Eso sí, por eso. Miren de nuevo la lista, tal vez. Indíquenles otra vez, por favor. Ya. Sí, porque no, máximo sería, no podrían haber 12 grupos. Ya va, déjame. De 6 debería haber. Y los demás de 5. Aquí está el 1. Miren bien. El 2. Traten de buscarse a ver, no vaya a ser que ustedes estén distribuidas. Este 5 termina aquí. Ahí se repite la chica Jennifer Nicole, doctora. Está... Hagamos algo, Maritza. Yo le voy a enviar a usted y usted arrégleme esa lista otra vez. Le voy a enviar ya con el título. Y usted arrégleme otra vez porque usted le conoce más los nombres y todo y puede arreglar. A mí se me haría bien dificultoso. Lo que creo que está es que he puesto 2 veces a un grupo. Eso está, doctor. Ah, es capaz. Porque como yo le estuve arreglando para poder poner los nombres, sí puede ser. Entonces va a ver mi lista, entonces va a ver si está bien, porque
Y entonces, Por usted eso. les irá arregló un poco, tal vez pues, ya va a ver. Usted arréglele. Yo le paso al WhatsApp y usted le arregle y me vuelve a enviar. Y para entonces Ya. yo poderle subir a la plataforma. Ya. Listo, quedamos así, señores. ¿Alguna duda? Este fin de semana, señores, trabajarán duro con los artículos. Duro. Dedíquense a eso. Nada de que me voy a la playa, me voy. Primero porque estamos todos resguardados. Se supone que para cuidarnos, que no. Entonces no debemos de... Nos dedicamos a hacer nuestro artículo que quede chévere. Nuestro ensayo, ¿ya? Les coloco, y como yo tampoco voy a salir, cualquier duda me pueden hacer porque voy a estar, también me voy a quedar. Entonces estamos todos dedicados a nuestro ensayo. ¿Listo, señores? Me despido entonces, que les vaya muy bien. Doctora, una pregunta. Dígame, Belín. Ahorita va a subir la clase ¿por qué uno sube la clase de la parte 2 del aparato respiratorio? Falta esa. Y Sí, Lisa, todavía no sube. Déjeme buscarle entonces para poderle subir. Esta tengo que esperar que se descargue porque sí dura descargándose. Por eso es que estoy terminando antes, porque dura demasiado descargándose y me abarca la hora del otro grupo. Ya, doctora, gracias. Listo. Muchas gracias por recordar que no estaba eso ahí, porque sí pensé que estaba. Listo, señoritas. Que les vaya muy bien, señores, a todos. Ya, Hasta Gracias, luego. Lisen. Gracias, Lisen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.